Bien, buenas tardes. Queremos en esta ocasión entonces revisar el capítulo 7 del curso de identificación de parámetros. Para eso vamos a compartir pantalla y tenemos por acá el material. ¿Sí? Entonces, este capítulo es el capítulo final de la asignatura y esto es para fundamentalmente cerrar el círculo de la identificación, que es, también puede considerarse como un dual del diseño. Esto significa que es un proceso iterativo, como mencionábamos al comienzo de la asignatura, y en esta iteración tenemos que tener algo que nos indique si efectivamente tenemos que iterar o no. Tenemos que, como lo sugiere la palabra acá del título, tenemos que validar que el modelo que encontramos es un buen modelo en criterio del usuario. Am, y, la, y si lo es, entonces terminamos el proceso de identificación, pero si no lo es, entonces tenemos que volver a iterar en el proceso de identificación, lo cual es bastante similar, no siendo, es un dual, no es igual, en el proceso de diseño, por ejemplo, de controladores, ¿sí? O de cualquier cosa, diseño de cualquier cosa. Am, Hay que siempre contrachequear si se cumplió el objetivo, ¿sí? Entonces, este capítulo se dedica a eso. Ningún proceso de identificación está completo si no validamos, está incompleto, ¿sí? Así que siendo el último capítulo, siendo posiblemente un material relativamente breve, son solo de lámina, es muy importante efectivamente ejecutar esta etapa, ¿sí? En mencionar esta etapa, fundamentalmente queremos hablar de tres cosas. Criterio de sentido común, lo vamos a ver en un momento. Am, Sobre eso podemos construir, y esos criterios de sentido común descansan en la opinión subjetiva del usuario, si el modelo identificado está bien o satisface a la necesidad del usuario o no, ¿sí? Y eso también hay que tener cuidado porque el usuario no puede, no necesariamente el mismo usuario el que hace el proceso de identificación al que después usa el modelo que fue identificado. Por lo tanto, el usuario que está haciendo el proceso de identificación tiene que tener presente no solo sus propias necesidades, sino las que motivaron primero la identificación, sino que también la del usuario que va a utilizar el modelo después. Y esas pueden ser fundamentalmente, o sea, si hablamos de sentido común, son fundamentalmente subjetivas, entonces van a depender del usuario en particular. El segundo punto que dice test sobre error residual intenta alejarnos un poco de esa subjetividad y ampararnos más en herramientas matemáticas para movernos de la subjetividad a una objetividad idealmente más matemática. Pero esto va a estar fundamentalmente basado en probabilidades, así que es una objetividad con un 5% de probabilidad o un 95% de probabilidad, dependiendo de cómo queramos verlo. Pero es más objetivo evidentemente que simplemente la opinión del usuario. Y por último, no igual, ya fuera del tema de validación, pero conectado con la etapa de validación, existe un concepto asociado a lo que se hace para la validación, que es determinación de error. ¿Sí? ¿Qué es lo que fundamentalmente hacemos que va a estar puesto acá en esta? ¿Sí? Ah, Queremos verificar la validación con respecto al conocimiento previo. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo estoy identificando un circuito eléctrico y son valores de resistencia, si alguno de los parámetros me dio negativo, entonces claramente no hay una resistencia negativa. Así que si tengo asociado un significado físico como usuario a alguno de los parámetros y eso caer en un rango que no es factible físicamente. Entonces tengo que volver a identificar, ¿sí? O a lo mejor incluso volver a identificar a lo mejor con una restricción de parámetros para que, de igualdad o de desigualdad, para asegurar que los parámetros estén en el rango positivo, negativo, correcto para la identificación, ¿sí? El valor estimado, no es sorprendente que el modelo ajustado sea capaz de reproducir bastante bien los datos usados en la estimación. La verdadera prueba es si el modelo es capaz de reproducir bien datos nuevos obtenidos del proceso, ¿sí? ¿Qué significa eso? Recordemos dónde estamos parados, ¿sí? Nosotros tenemos los datos que usamos, que recogimos para hacer la identificación, y esos datos fueron originados con unos regresores con un valor verdadero y a eso del parámetro, ¿sí? El parámetro este es el valor verdadero, el teta cero, un vector de parámetro, puede ser más de uno, ¿sí? Y tenemos sumado a esa medición un ruido, ¿sí? Este es el ruido y este es el parámetro verdadero, ¿sí? Y recordemos entonces que estos son los regresores y estos son los datos observados. ¿Sí? Una vez que nosotros tomamos esos datos observados y damos los regresores, ¿sí? O sea, usando fundamentalmente los datos observados
Ok, ¿cómo lo hacemos en realidad? Ah, para decirlo bien. ¿Sí? No, nosotros partimos tomando los datos de la entrada y tomando los datos de la salida de un proceso. Esto significa de que voy a tomar mis datos de entrada, voy a tomar mis datos de salida. Con eso voy a ponerlo en el algoritmo, perdón, sí, con el algoritmo de identificación. El algoritmo de identificación aquí va a construir los regresores y me va a ofrecer entonces un teta estimado. ¿Sí? Estamos resumiendo los otros seis capítulos básicamente en distintas situaciones. ¿Sí? Una vez que yo tengo mi teta estimado, una vez que yo hice mi identificación, yo puedo colocar en mi modelo, ¿sí? Va a ser un G del teta estimado, ¿sí? Yo puedo colocar mis datos de entrada, ¿sí? Y mis datos de entrada con el teta estimado me van a dar entonces mis datos de salida. Y mis datos de salida van a ser el phi por el teta estimado, ¿sí? Entonces, y el phi, esta es función de, de mis datos, bueno, en principio depende cómo tenga del modelo que tenga, digamos, ¿sí? Pero en principio son función de valores presente o pasado de la entrada con respecto a la salida, ¿sí? Tenemos toda la discusión si un modelo lineal, los parámetros, modelo no lineal, los parámetros, etcétera, etcétera. Pero los regresores son datos conocidos. Entonces, aplicando el vector de parámetro estimado a los regresores conocidos, obtengo entonces el i sombrero y esta es la salida estimada. ¿Sí? Entonces, todo el tema de validación tiene que ver con comparar la salida estimada, ¿sí? Una vez que yo tengo una vez que yo tengo mi teta sombrero de acá, entonces con el teta sombrero obtengo la salida estimada y la salida estimada lo comparamos con la salida observada, ¿sí? Si se parecen, validado. Si no se parecen, entonces volvemos a iterar, ¿sí? Pero la letra chica viene acá y dice, dado los valores estimados, no es sorprendente que si yo uso, si no es sorprendente que el teta sombrero, o sea, y por lo tanto el G de teta sombrero, el modelo ajustado, sea capaz de reproducir bastante bien los datos usando la estimación. ¿Sí? No es sorprendente, no debiera ser sorprendente para nosotros a esta altura. Esperar, a se espera que I vector, o debiera decirlo al revés, que el I estimado, el I sombrero, se parezca bastante al I vector cuando los datos usados para obtener el estimado y sombrero son los mismos usados para obtener teta sombrero. ¿Sí? ¿Y esto por qué así? Por qué es esperable que esto sea así? ¿Sí? Que esto funcione bien, el y sombrero se parezca al teta sombrero, si los datos son los mismos. ¿Sí? Porque recordemos que el teta sombrero es los valores de parámetros que minimizan, perdón, esto tengo que arreglar también. El tres sombreros son los valores de parámetros que minimizan un funcional de identificación. ¿Sí? Esto significa de que, por ejemplo, para mínimos cuadrados, nosotros aquí teníamos un medio de la suma de i hasta 1 hasta el final de la cantidad de datos que me lleve para la casa, de las observaciones i sub i, ok, mejor, de las observaciones i sub i menos los regresores por phi al cuadrado. ¿Ve? Entonces, cuando de esto yo obtengo el teta sombrero, pero este es un error de estimación cuadrático. Y una vez que yo reemplazo el teta sombrero en teta acá, este es un teta variable que lo estamos buscando para minimizarlo, entonces el phi por teta sombrero, porque es el que minimiza este funcional, es el que hizo más chico posible este error cuadrático. Por lo tanto, si como resultado de una optimización, esta distancia fue la más corta posible. Y si fue la más corta posible, entonces porque es una optimización, entonces se espera que el i vector, perdón,
que es la colección de los I1, I2 hasta IN en un vector, sea bastante parecido al phi por teta phi 1 transpuesto por teta sombrero, phi 2 transpuesto por teta sombrero y phi n transpuesto por teta sombrero. Porque, ok, a lo mejor no uno a uno valor, aquí están restados, están cuadrados y están sumados. Esta es la sumatoria de los errores cuadráticos de estimación. Pero aún así se van a parecer bastante porque es la pega de la optimización a hacer que este fuera efectivamente el mínimo. ¿Sí? Así que ah, es engañoso ah, usar y sombrero a partir, es engañoso calcular y sombrero a partir de los mismos datos usados para teta sombrero. ¿Sí? Yo lo puedo hacer, matemáticamente no se cae el mundo y el computador va a funcionar igual, pero lo parecido que va a ser es porque resultó de una optimización, no porque necesariamente mi identificación fue buena. ¿Sí? Hizo lo mejor que podía. Sí, sí, sí. Si no se parecen mucho, aún así, entonces porque probablemente mi estructura no fue elegida bien. Sí, tengo que agregar más parámetros. Sí. Am, ¿Cómo resolvemos este choque, digamos, de que no puedo usar los datos que usé para encontrar el teta sombrero, no los puedo usar para tener una validación justa, honesta? No las puedo usar para obtener el i sombrero y compararlo con el i. ¿Sí? Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Bueno, lo que dice acá, básicamente, es una validación cruzada. ¿Sí? Por este problema de que los valores estimados, si uso los mismos datos, entonces ya son relativamente buenos porque están en la optimización escondida detrás, o no tan escondida tampoco. Entonces, la validación cruzada lo que dice es, ¿te llevaste los datos para la casa? Básicamente, ahí lo pueden leer, pero básicamente dice, no te uses todos los datos para la identificación, ¿sí? Deja unos datos guardados para la validación, ¿sí? Si te llevaste el 100% de los datos para la casa, entonces usa 70%, por ejemplo, ah, para obtener el teto sombrero. Y guárdate un 30% para calcular el i sombrero una vez que tú tengas el teto sombrero. ¿Sí? Entonces, efectivamente, eso se llama validación cruzada. Y eso es de perogrullo, ¿sí? Ahora que está explicado, es de perogrullo, ¿sí? Entonces, pero o sea, la solución no es complicada, eso es lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, me llevo los datos para la casa, ¿sí? Me llevo mis datos para la casa. Entonces, aquí formo dos conjuntos. Un conjunto de identificación, ¿sí? En que van a ser los datos de UI y, por ejemplo, el 70% inicial, ¿sí? Y un conjunto de datos de validación que van a ser los UIE y sub-IE, mi 30% restante, ¿sí? Entonces, con el conjunto de datos de identificación, obtenemos el teta sombrero, ¿sí? Y una vez que tenemos el teta sombrero, nos vamos al conjunto de datos de validación. Con eso calculamos el phi respectivo con esos datos de validación, cualquiera que sea la estructura del teta que estamos proponiendo. Y a ese lo multiplicamos por el teta sombrero si el modelo sea lineal en los parámetros, del teta sombrero que obtuvimos con los datos de identificación. Y ese va a ser un i sombrero que ahora genuinamente, si lo comparamos con el i, de los datos con el i-vector, ¿sí? Si se parecen es porque genuinamente fue buena la identificación, ¿sí? No porque ya no está el efecto de la optimización detrás que intentó minimizar la distancia en cada medición, ¿sí? Nos zafamos de eso, entonces la comparación va a ser justa ahora, ¿sí? Am, Eso obliga efectivamente sabemos que la idea en general es entre más datos puedo usar, mejor para la identificación. Acá tenemos esta presión contraria, es decir, tenemos que guardar algunos datos para la variación. Pero es importante hacerlo para que efectivamente podamos terminar el proceso de identificación y efectivamente cerrarlo con esta validación. ¿Sí? Es más importante hacer la validación que el costo que significa de guardar el 30% de los datos, 30% del número propuesto, digamos. Si usted adapta ahí a la necesidad que tengan, ¿sí? Puede ser más, puede ser menos. Véanlo usted.
¿sí? Entonces va a depender de cada caso fundamentalmente. Pero 30% a falta de es una buena sugerencia. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Entonces, una vez que yo tengo el I sombrero calculado con los datos de validación, con los datos reservados para la validación, entonces efectivamente lo que hacemos ahora es el calcular un E sombrero. ¿Sí? Calculamos un E sombrero, y aquí no sé cómo lo tengo puesto, si lo tenemos, da un poco lo mismo en realidad, o no sé si da lo mismo, pero podemos hacer I vector menos I sombrero, ¿sí? Entonces, este es ahora el error de estimación, error de identificación, ah, error de identificación, o bueno, sería el error de identificación estimado, ¿sí? Un estimado del error de identificación, ¿sí? Entonces, es un estimado de esta expresión que está acá dentro de la sumatoria, del sumando de la sumatoria elevado al cuadrado, ¿sí? Que le llamamos error de estimación, o sea, ¿a qué? Perdón, aquí a lo mejor hubiéramos dicho, esto no es error de, bueno, depende cómo queramos verlo, ya, no lo quiero confundir más. Sí. Pero eso básicamente. Entonces calculamos el sombrero como la diferencia entre los datos. Estos datos son los datos de validación, ¿sí? Menos el I sombrero obtenido como el phi por teta sombrero, usando los regresores con los datos de validación. Y eso entonces hace que la evaluación sea más justa. Una vez que yo calculo el sombrero, ¿qué significa esto básicamente? Significa que si las cosas anduvieron bien, nosotros sabemos que el I vector debiera estar dado por los regresores, por el teta verdadero, más ruido. Mientras que el I sombrero son la misma estructura de regresor, ¿sí? Por el teta estimado, ¿sí? Entonces, si aquí, si se cumpliese, ¿sí? Supuesto, si de verdad mi identificación estuvo bien, o sea, si de verdad que mi teta sombrero estimado se parece al valor verdadero del parámetro, ¿sí? Si teta sombrero se parece a teta cero, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar que el phi de teta cero, esto va a ser más o menos phi de teta cero más b menos phi de teta cero también, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Por eso le pusimos un signo de aproximación. Y si es así, entonces eso se va a cancelar con ese. Y lo que esperaríamos de resultado de esta validación o de esta diferencia es que apareciera entonces el vector ruido, ¿sí? De la diferencia entre el I que está acá, medido de validación, menos el I estimado del paso 2, entonces es que el resultado debiera ser, si estas dos cosas son, si la estimado estuvo bien, esto debe resultar entonces esa diferencia, este error de estimación, debiera parecerse a ruido, ¿sí? Al ruido B que al comienzo siempre dijimos, y de hecho lo seguimos diciendo, no tengo acceso a él, digamos, ¿sí? No lo conozco, sé que está en su efecto, pero no lo conozco, ¿sí? O es la suma de muchos efectos que están impactando el proceso, ¿sí? Entonces, de esos es la clave, ¿sí? Es la clave del primer paso de decir, bueno, sentido común. ¿Qué significa sentido común? Significa de que si mi identificación anduvo bien, si elegí bien el fee o es un fee razonablemente bueno, ¿sí? Entonces, y mi teta sombrero se parece a teta cero, se cancelan los efectos dinámicos del modelo verdadero con el modelo estimado y me quedaría entonces simplemente ruido, ¿sí? Y eso entonces, la presencia de que si mi E sombrero, función de mi teta sombrero, se parece a ruido, entonces el teta sombrero se parece al tercero. ¿Sí? Vamos atrás para adelante ahora, ¿sí? Entonces, queremos efectivamente chequear, una vez que tengo el I sombrero, se lo resto al I vector de datos de validación y veo ese vector de datos, ahora de E sombrero. Y si ese E sombrero, por ejemplo, le hago un histograma, me voy acá, me voy al primer punto y digo, y si aquí hago un histograma, entonces, si ese histograma después lo dibujo y bueno, valga la redundancia, le hago la recta y le hago el histograma, me aparece un dibujo. Si se parece a campana de Gauss, entonces, porque tiene una distribución normal, entonces quiere decir que mi teta sombrero se parece al teta cero, ¿sí? Y se acabó la identificación, fundamentalmente. Porque lo único que quedó fue ruido, ¿sí? Me da una garantía como usuario de sentido común de que lo que quedó raspado de la olla es básicamente ruido blanco normal, ¿sí? Ahora, también puede ser que esté distribuido, ¿qué otra cosa tendría que cumplir para que fuera ruido blanco distribuido gaussiano? Que fuera simétrico, ¿sí? Que no tuviera más positivo que negativo.
en mi histograma. ¿Sí? Además, también podría chequear de que sea independiente de las entradas previas. Aquí estamos hablando, de la notación siempre fue estuvo mezclando el curso. Estos son los UJ, ¿sí? De que la entrada, y si hago correlación entre lo estimado y la entrada reservada para validación, los UE reservado para validación, o X aquí reservado para validación, entonces no hay correlación entre la entrada y el ruido. ¿Por qué no hay correlación entre la entrada y el ruido? Porque todo se fue en el phi teta sombrero, ¿sí? Y por lo tanto el U ya no afecta el sombrero porque todo ya fue explicado con el modelo, ¿sí? Entonces esta ya es un tercer paso, pero refuerza el hecho de que lo único que quedó fue aleatorio, básicamente, ¿sí? Y la entrada ya no tiene ningún efecto sobre el sombrero. O también verificar que el sombrero es independiente de las entradas, si no hay realimentación, independiente de las entradas previas o de la entrada para I y J. Ok, aquí son para I mayor que J, aquí para todo I y J, ¿sí? Todos con todos básicamente para ver si ni para adelante ni para atrás, si esta cosa tiene correlación, ¿sí? Entonces, con a esto le llamamos sentido común. Esto ya es matemática, digamos, pero aún así es matemática. Dice, bueno, pero no dijiste sentido común. Sentido común con un léxico matemático, ¿sí? Pero lo único que estamos diciendo es que queremos verificar estamos en conceptos matemáticos, intentando verificar el sentido común de que lo que me quedó aquí fue ruido, ¿sí? Entonces, si, ah, si efectivamente el, ah, si efectivamente el sombrero se parece a ruido, entonces lo que esperaríamos es que de todas las formas que podría dibujar hasta que la más horrible. Ah, no tengo un dibujo de campana de gas. Pero bueno, ¿sí? Entonces, esperaríamos que esto fuera simétrico, que si hiciera un histograma esta cosa más o menos se parecería, y que si y la correlación es con la entrada, ¿sí? Lo que mencionamos antes, ¿sí? Que no quede nada más que explicar y que el uno ya no tenga efecto sobre el sombrero. Si eso se cumple, si esto se cumple, entonces estamos súper bien, ¿sí? Y esto ya es un paso adelante. Si se acuerdan, en el capítulo uno, vayan a revisar el capítulo uno, el ejemplo del secador. Entonces ahí van a ver que ni siquiera hicieron eso. Pero era un ejemplo inicial en todo caso. Lo que hicieron ahí fue, y que también por último hagan eso, ¿sí? Fue dibujar los datos de validación y compararlo. Y de hecho, ahora tengo la duda si eran los datos de validación, simplemente era una comparación. Y después se hizo el I sombrero, ¿sí? Entonces ese era el I sombrero y el otro era el I. Y si visualmente se parecen, entonces... ah, Entonces el usuario se dio por contento en ese momento, ¿sí? Pero ahora sabemos que si vamos a ir a ver y usamos los mismos datos azules como que los datos que se usaron para el teto sombrero, sabemos que no, básicamente nos engañamos, ¿sí? Y se parecían bastante, ¿sí? Se parecían bastante. Y uno podría haber dado, equivocadamente haber dado por terminado la validación y no haber chequeado, no haber reservado datos y no haber chequeado esto, ¿sí? Así que, por ejemplo, pueden darse el gusto de volver al capítulo uno, volver a correr el ejemplo, guardarse unos datos de validación, y sacar el teta sombrero con los datos de identificación, usar los datos de validación para efectivamente ahora encontrar el sombrero y volver a dibujarlo y ver si efectivamente se siguen pareciendo, ¿sí? Ahí estamos recién empezando, así que no íbamos a tirar toda esta explicación que estamos dando ahora como para decir, no, mire, tengo cuidado, tiene que además guardar datos, no se habría entendido. Pero ahora sí, por ejemplo, tienen la capacidad en ese mismo ejemplo, de ir a verificar la idea que estamos mencionando recién. Ok, entonces esto es lo que llamaríamos fundamentalmente sentido común. ¿Qué más? Queremos ser un poquito más formales. Entonces, para ser un poquito más formales, lo que se propone acá usar, y esto está fundamentalmente en el libro de Luke, de System Identification Theory for the User, entonces son test de hipótesis, ¿sí? Y todos estos test de hipótesis van a ir probando cosas que tengan que ver con el hecho de que el sombrero efectivamente esté distribuido como ruido blanco normal. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, ¿tienes el sombrero? Sí, tengo el sombrero, porque lo acabo de calcular. Entonces, calcula este C que está acá, y con este C calcula este R que está acá. Y si el R es multiplicado por raíz de n mayúsculo, donde n mayúsculo es el número de datos, debiera tender a tener, según el teorema del central del límite, debiera tener, bajo la hipótesis nula, o sea que efectivamente el ruido es blanco, debiera tener una distribución normal cero identidad, porque esta va a ser una multinormal. Entonces, definimos una estadística, o sea, un número gamma, que va a ser n por el r
es sombrero transpuesto por el R de es sombrero. Y fíjate que el R de es sombrero, así como está definido acá, es un vector columna. Entonces, tiene primero el transpuesto y después tiene el columna. O sea que el gamma va a ser un número, ¿sí? Multiplicado por n mayúsculo. Entonces, ese número, si ese número está distribuido chi cuadrado, entonces, o sea, el número gamma definido de esa manera está distribuido chi cuadrado con m grados de libertad. Entonces, me voy a ir a ver la tabla de chi cuadrado con alfa de cuadrado con m grado de libertad. Si el gamma es más chico que, por ejemplo, el alfa en mi confianza, 95%, ¿sí? Voy a ver cuánto vale la distribución chi cuadrado y fíjate que aquí tiene el m, el que yo decido acá de cuántas correlaciones voy a trabajar con cuántos tau voy a trabajar el c de sombrero que está acá. Entonces, por ejemplo, si yo elijo 5, entonces voy a ver la tabla de chi cuadrado con grado del 5 grado de libertad con una probabilidad que del 95% cuánto vale la acumulativa de la chi cuadrado con 95% de confianza con 5 grados de libertad, cuánto cuando el P de la chi cuadrado vale 0,95 con 5 grados de libertad y me dice vale 0,8, ¿sí? Y si mi gamma me dio 0,7, ¿sí? El gamma, esto lo calculo con los datos, con el sombrero, ¿sí? Con mis datos, ¿sí? El gamma es un número que yo calculo con mi experimento. Entonces, si mi gamma me dio 0,7 y en la tabla de la chi cuadrado con distribución con 5 grados de libertad con una probabilidad de 0,95, la acumulativa, la distribución acumulativa de la chi cuadrado de 5 grados de libertad vale 0,8. Entonces 0,7 es más chico que 0,8, entonces es verdad la hipótesis con un 95% de confianza, la hipótesis H0, que es efectivamente el ruido blanco, ¿sí? Si mi gamma hubiese sido 0,9 y la con 0,95 chi cuadrado vale 0,85, quiere decir que no es verdad que el gamma es más chico que eso, y eso significa entonces que es verdad la hipótesis 1, ¿sí? Con un 95% de confianza. ¿Y cuál es la hipótesis 1? La contraria de la hipótesis 0, o sea que efectivamente el ruido no es blanco, ¿sí? No es ruido normal y por lo tanto tengo que volver a hacer mi identificación con un 95% de confianza, ¿sí? No pasó el test de hipótesis, básicamente. Ok, otra posibilidad es hacerlo, como mencionábamos en las últimas dos opciones del sentido común, comparar el sombrero que tengo calculado con los datos de entrada de validación, ¿sí? Volver a usar esta idea de correlación con el C que aparece ahí, con eso construir ahora un vector R. También elijo yo el M, ¿sí? Así que con eso definimos ahora la matriz mayúscula RUU. Entonces, el vector RU es sombrero minúsculo por raíz de n por el teorema de central del límite, cosa, eso es verdad, va a tender a ser un normal 0 RUU, ¿sí? Con covarianza R mayúsculo UU, ¿sí? Entonces, como yo tengo los datos de entrada de validación, yo puedo calcular el de RUU también, o sea, te puedo decir cómo va a ser esa normal. Entonces, con el RUU calculado a la menos uno, ¿sí? Multiplicado por el RUE sombrero, que yo también calculé de mis datos, transpuesto y por, o sea que aquí el RUE sombrero es una columna, aquí va a estar con una fila y en el medio voy a tener la inversa de RUU mayúsculo a la menos uno, entonces va a ser fila por matriz cuadrada, me va a quedar una fila, por fila me va a quedar un número también, o sea que este gamma, igual que el gamma anterior, no es el mismo gamma porque la fórmula es distinta, pero también va a ser un número y va a ser un número que yo conozco debido a mi experimento. Y ese número va a tender a tener una distribución chi cuadrado por la forma que está definido con m grado de libertad, donde el m viene de mi definición de cuántos factores quiero considerar en mi RU sombrero. Entonces, con eso me voy de nuevo a las tablas. En su época había unos libros de tablas de distribución de probabilidad, pero ahí probablemente ahora en comando en MATLAB, entonces dice cuánto es cuánto es cuánto vale la acumulativa para que sea 0,95 de la chi cuadrada ¿sí? ¿Dónde tengo que estar para un 0,95? Y dice, no, tiene que estar en 0,8. Si el gamma te da 0,7, entonces es verdad que no hay correlación, en 95% de confianza no hay correlación entre los valores de entrada reservados para validación y el sombrero que tú calculaste. O sea que ya en la entrada no afecta el sombrero que tú, y por lo tanto todo lo que había que identificar fue identificado y tu identificación fue exitosa. Si no te da verdad esta desigualdad de acá abajo, entonces quiere decir que no es verdad que no están correlacionados y por lo tanto hay 95% de confianza de que tenéis que volver a hacer la identificación porque hay algo de los valores de entrada, y estos son los datos de validación no usados para la optimización, están afectando la salida ahora del ruido del E estimado. Por lo tanto, todavía queda algo que explicar porque todavía está apareciendo la entrada en este error de estimación. ¿Sí?
Aquí hay un test de normalidad. Aquí tenemos, bueno, aquí lo pueden leer ustedes. Aquí hay otra forma de definir el gamma, pero también se hace un test parecido para ver en este caso si esta cosa es una distribución normal, si bien me acuerdo. ¿Sí? Hay varias alternativas, pero la idea fundamental se está más o menos repitiendo. ¿Sí? Estamos testeando la misma cosa que dijimos que era sentido común, pero ahora a través de test de hipótesis. ¿Sí? Ahora pueden ver que, por supuesto, un test de hipótesis no es con probabilidad, o sea, un 99% o un 95% de que efectivamente es verdad que es ruido normal, pero hay un 5% que capaz que yo diga que es normal, pero había justo el caso que no lo era. ¿Sí? No va a ser nunca escrito en blanco y negro, estos son los grises de la probabilidad. Otro test de normalidad es de los cruces por cero. Estas cosas se esperaría que tuvieran una distribución, si es normal, esté girando alrededor del cero, entonces ahí definimos otro gamma y lo chequeamos contra que la suma de los cruces por cero. Entonces, cualquiera que le sea más fácil o cualquiera que le tenga más confianza, cuando ya tenga más experiencia en la identificación, usen el que quieran. O usen varios de ellos, ¿sí? No tienen por qué usar uno solo, ¿sí? O no usen ninguno, digamos, y hagan un histograma y vean si están satisfechos con eso. Va a depender del usuario. Normalmente no hay un algoritmo exacto para esto, ¿sí? Aquí en donde el usuario es importante, ¿sí? Y por lo tanto tiene que tomar esta decisión. Y dependiendo de esas decisiones, vamos a ver si tenemos que volver a identificar o lo dejamos ahí. ¿Sí? Hay otro más acá. Ok, entonces ahora vamos a pasar al otro tema. Dice, con estas dos ideas, calculo el E estimado, me reservo unos datos para validación, calculo con esos datos de validación el E sombrero y con ese sombrero puedo hacer un chequeo rápido si tiene distribución normal y de ruido blanco, entonces, o puedo hacer un test más avanzado de hipótesis para chequear las condiciones que verifiquen con un 95% de confianza o un 99% de confianza de que efectivamente es un ruido blanco o que no está correlacionado con la entrada. Entonces, una vez que ya tengo el E sombrero, la pregunta siguiente que yo me podría hacer es, y que se relaciona con estos cálculos, y con esta idea, el hecho de, bueno, el g θ que yo elegí, la estructura que yo elegí, que impactó entonces en el vector de parámetro θ sombrero que yo terminé identificando, ¿fue suficiente o fue excesiva? Entonces, ¿o necesito más parámetros o fueron muchos parámetros? Entonces, para esta idea, una vez que estoy en esta idea de validación, se conecta en forma bastante natural esta idea de verificar si el orden del modelo que yo utilicé estuvo bien. ¿Sí? Entonces dice aquí, por ejemplo, para eso tenemos, por ejemplo, este test F. Dice, supongamos que S es un modelo descrito por N0 parámetros. ¿Sí? Entonces, se han identificado dos modelos. Tengo dos tetas sombreros, básicamente. Uno para un modelo GT M1 y uno para un modelo GT M2. Con N1 parámetro, Θ1 sombrero tiene N1 parámetros, el Θ2 sombrero tiene N2 parámetros. Con el N0, en lo que, por ejemplo, aquí debiera haber sido, bastaba con tres parámetros, identificamos uno con cuatro parámetros y uno con cinco parámetros. ¿Sí? Entonces, los valores mínimos de error cuadrático medio son B1 y B2. Si tengo los datos, entonces calculo, ahora tengo el E sombrero y ahora calculo el E sombrero transpuesto por el E sombrero dividido por 2, ¿sí? Así que ese me da el B1 y me da el B2. El test F sobre varianza, ¿qué dice acá? Supongamos que en ambos casos el ruido es normal e independiente, entonces el test de hipótesis, el sigma 1 al cuadrado es igual a sigma 2 al cuadrado es igual a sigma, ¿sí? Eso significa que, aquí era decir sigma cuadrado, ¿sí? Vamos por acá, lo puedo ver, déjame... ¿Cuál estoy abriendo? Capítulo 7, ok, lo voy a revisar después. Pero este debería ser sigma cuadrado de varianza también. ¿Sí? Entonces estamos diciendo de que calculo el E sombrero para el M1, calculo el E sombrero para el M2, voy a tener un E sombrero 1, un E sombrero 2, y voy a tener el verdadero ruido B inicial. Entonces, la varianza de todos son todos iguales. Significa que están todos al nivel de que quedó puro ruido. Entonces, el test cero dice si el modelo M1 es correcto, entonces, perdón, la hipótesis cero es que el modelo M1 es el correcto. La hipótesis no nula, esta es la hipótesis H0 es la hipótesis nula. La hipótesis no nula, la contrahipótesis, es que el modelo verdadero está incluido en M2. ¿Sí? O sea que no basta con M1 para explicar los datos. Pero no es tan simple como M1. ¿Sí? O sea que el modelo verdadero está acotado por arriba por M2, pero está acotado por abajo por M1. ¿Sí? Entonces aquí está resumido. Dice la hipótesis nula es M1. Y si M1, entonces la varianza del error estimado 1 se va a parecer a la varianza del error estimado 2. Pero si la hipótesis contraria es que M1
el modelo verdadero está contenido en M2, pero es más grande que M1, ¿sí? Entonces la varianza 1 va a ser más grande que la varianza 2, ¿sí? Porque aquí efectivamente se nos están colando los datos de entrada y están generando más varianza. Entonces, si H0 se rechaza, entonces se concluye que M1 no tiene la suficiente complejidad para representar el sistema, ¿sí? Entonces, extendemos esta idea del E sombrero, pero ahora para testear dos estructuras al mismo tiempo y comparar una con otra y ver con cuál me estoy quedando, fundamentalmente, ¿sí? Entonces, para el error cuadrático medio, con esa idea definimos estas expresiones de acá. Definimos una variable 2b1 menos b2 sigma cuadrado, que debiera tener una distribución chi cuadrado con n2 menos n1 grado de libertad. Y si no hacemos esta otra, pueden leer acá básicamente, ¿sí? Pero es volver a hacer un test de hipótesis ahora para comparar la complejidad del modelo M1 con la complejidad del modelo M2 y tomar una decisión dentro del contexto del test de hipótesis, o sea, con un 95%, un 99% o un 97% de confianza de que el modelo a lo mejor M1 es suficiente si gana la hipótesis H0, o el modelo M1 no es suficiente y la complejidad está acotada por arriba por el modelo M2 si gana la hipótesis HA, ¿sí? Am, Esto se conjuga, estas ideas, y para más detalles, por favor, los mando al libro de Jung. Ya lo tengo acá al lado, que me cayó el ojo en el libro de Jung. Cuaja en la idea de criterio de información de Akaike. El criterio de información de Akaike genera un funcional, J, en función del parámetro verdadero y el parámetro estimado, y lo define como la esperanza del logaritmo de la máxima verosimilitud de teta menos la máxima verosimilitud de teta sombrero. Si bien recuerdo, la L era de máxima verosimilitud. Lo cual, este funcional, no vamos a entrar en los detalles, o sea, este funcional, la gracia del criterio de acá, que hizo la pega por nosotros. Entonces dice, aquí vamos a poder comparar, queremos que este sea el mínimo, queremos que si el teta sombrero se parece al teta, y el teta aquí es el teta cero, el teta verdadero, entonces estas cosas van a ser básicamente o cero, si no cero, muy pequeño, ¿sí? Entonces buscamos el mínimo, efectivamente, y buscamos el mínimo, y el criterio de acá que dice, el mínimo tiene esta forma, ¿sí? El mínimo es el logaritmo de la varianza obtenida con el teto sombrero. O sea, obtengo el teto sombrero con mi dato, con mi n mayúsculos datos. Con el teto sombrero calculo el e sombrero, y con el e sombrero le saco la varianza, y a ese le saco el logaritmo, ¿sí? Este sigma cuadrado de acá es la varianza del e sombrero dado el teto sombrero de n que estoy testeando, más 2 por n sobre n mayúscula, ¿sí? Donde la n minúscula es el parámetro de la Kaike, el número de parámetros que estoy usando. O sea, la n minúscula sería am, N1 para el modelo M1 y sería N2 para el modelo M2, ¿sí? O sea, tres parámetros, le pongo un 3 acá. Cuatro parámetros, le pongo un 4 acá. Cinco parámetros, le pongo un 5 acá. Dividido por el N mayúsculo, ¿sí? Entonces, lo que te está dando esta idea ahora es decir, me llevo 100% de los datos para la casa. Guardo 70% de los datos, o sea, guardo 30% de los datos para validación. Con esos 70% de los datos voy a testear, elegí una estructura, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ya no me acuerdo cuál es que lo estamos usando. Autorregresivo de, ¿cuál fue la que usamos para el secador? Una RX de orden 2, ¿sí? Creo que era una RX de orden 2, ahora no me acuerdo. RX, digamos una RX de orden 2. Entonces, hago una RX de orden 2, hago una RX, o sea, el N mayúsculo, el N minúsculo en ese caso era, ya se me olvidó, ya, habría que ir a mirar el capítulo respectivo, pero me dieron, o sea, un R2, eran cuatro parámetros, sí, era un 2,2, sí, era una RX de 2,2, entonces eran cuatro parámetros. Sí, estoy casi seguro que eran cuatro parámetros. Entonces, si lo hago con 2,2 son cuatro parámetros, si lo hago de 2,3 son cinco parámetros, si lo hago de 3,3 son seis parámetros, y voy aumentando el número de parámetros, y ese mismo 70% de datos lo aplico para el ARX 2,2, para el ARX 2,3, el ARX 3,3, y obtengo tres tetas sombreros, y los tres tetas sombreros los testeo ahora a esta etapa, ¿sí? O sea que no tengo por qué, efectivamente, la etapa de validación sugiere de que el proceso de identificación termina con la validación, y en la etapa de validación decido si me quedo tranquilo y terminé o si tengo que volver a iterar. Pero esta idea no tiene por qué ser serial, no tengo por qué probar primero un modelo y decir, no me di por satisfecho, voy a volver a intentar, bueno, no me di de nuevo por satisfecho, pero tampoco mejor, volvemos a intentar. Puedo hacerlo, en vez de hacerlo en serie, puedo hacerlo en paralelo, ¿sí? Entonces puedo probar, elegir una estructura, por ejemplo, RX, de RX NM, ¿sí? O bueno, ya se me acaban las letras. SR, ¿sí? Entonces, 2,2, 2,3, 3,3. Entonces, puedo probar varias estructuras de la misma familia en paralelo, aumentando la dimensión del teta, ¿sí?
va a llegar un momento que van a haber suficientes parámetros en teta y lo que vamos a estar tratando lo que va a estar tratando de encontrar en el teta sombrero va a ser básicamente ruido. Entonces, voy a llegar a un M2, básicamente, pero puedo probar todos los modelos anteriores al M2 y esto es lo que sugiere el criterio de acá y que acá, ¿sí? Prueba en paralelo para varias dimensiones del mismo teta, da una estructura elegida, ya tomado una decisión de estructura, no me cambie la estructura, ¿sí? Para que sea comparable tiene que ser sobre la misma estructura. Entonces, yo dibujo esto y en donde dibujo esto, en donde está el mínimo, es el orden correcto, ¿sí? Aquí siempre digo que lo iba a hacer y nunca lo hago, pero hagamos Google. Ujú. Acá hay que requerir para encontrar los dibujos. Por ejemplo, esto es lo que va a pasar acá, ¿sí? Aquí tenemos un dibujo, podemos verlo. Visit, come on, go away. Visit, ok, I'm a human. Ok, entonces queremos dibujos. Entonces aquí pueden ver que aquí hay un ejemplo, no importa cuál modelo que es lo que intentó, pero si lo hiciéramos, quedaría esta curva y pueden ver que está entrecortada porque en MATLAB, por supuesto, si lo hicieron con MATLAB, está tirándome una línea entre los puntos. Entonces aquí lo hizo aquí le llamó PMBDN, ¿sí? Aquí hizo varias estructuras, varias dimensiones para el teta y las fue aumentando y fue calculando la IC para cada uno de ellos. O sea, para cada uno de ellos, con los datos de validación, obtuvo el sombrero, sacó la varianza, sacó el logaritmo de eso y lo sumó más dos veces el número de parámetros dividido por el n mayúsculo, según esta fórmula que está acá, ¿sí? Con esta fórmula que está acá. Entonces, con eso tenía un punto, después aumentó el número de parámetros, tenía otro punto, después otro punto, y dibujó esta línea sólida que aparece acá. Y esa línea sólida, la A mayúsculo, I mayúsculo, C mayúsculo, de función de n, aquí dice P, pero es el n que tenemos en la lámina, entonces tiene un mínimo acá. Esto significa de que este es el número óptimo de parámetros, ¿sí? Menos parámetros que eso, va a faltar estructura que explicar del sistema, del proceso que queremos identificar, ¿sí? Se va a colar un poco de la entrada en el e-sombrero. Más parámetros de eso y empezamos a modelar el ruido, ¿sí? Y empezamos a sobremodelar, ¿sí? Y por eso que aquí sube, al lado izquierdo sube, porque todavía hay cosas que explicar, y el lado derecho sube porque ya estamos empezando a explicar ruido, ¿sí? Y estamos agregando más componentes y este A y C va a crecer con más parámetros, ¿sí? Está relacionado, si bien me acuerdo, con la norma H2. Entonces, entre más parámetros tengo, independiente si sea positivo o negativo, para sacar la norma H2 me va a quedar un factor positivo que va a hacer crecer la suma de todos los valores. Entonces, esta cosa va a crecer. Entonces, yo quiero estar ahí, ¿sí? Eso significa que el modelo más parsimonioso, el compromiso adecuado entre explicar todo lo que se tiene que explicar dada la entrada a la salida y que no esté explicando ruido que es innecesario para mí, ¿sí? Y además que va a ser función de los datos específicos que utilicé. Por lo tanto, no va a ser una buena idea tratar de explicar ruido, ¿sí? Porque después para el proceso cuando lo voy a utilizar va a haber otro ruido distinto y por lo tanto los resultados van a ser distintos. No quiero empezar a subir por esta rampa por acá, quiero quedarme acá abajo, ¿sí? Entonces, con la idea de validación, esto no es validación, pero con la idea de validación, asociado a la idea de validación, está un doble chequeo ahora de que elegí el orden del modelo adecuado. ¿Cuántos componentes tiene el teta? ¿Cuántos eran los componentes del vector teta a identificar que fueran necesarios? ¿Sí? Y ni más ni menos, idealmente. ¿Sí? Entonces, por supuesto, una vez que acá que hizo toda esta pega, y si quieren más detalles, por favor, insisto, tercera vez, vamos a ver el libro de Jung. No me voy a meter en los detalles de cómo acá hay que encontró que el mínimo de este funcional de acá era efectivamente esta expresión de acá. Hay gente, por supuesto, que dice acá que es muy buen resultado y después se pusieron a pelar al pobre de acá y le dijeron, no, pero podría ser mejor. ¿Sí? Entonces aquí dicen, profesores, el MDL es la misma idea, pero una fórmula ligeramente cambiada. Entonces, en vez de ser 2n minúsculo sobre n mayúsculo, entonces aquí el logaritmo, ese todavía está. ¿Sí? Pero aquí el 2n minúsculo sobre n mayúsculo me lo cambió por n minúsculo sobre n mayúsculo por logaritmo de n, más n minúsculo sobre n mayúsculo por norma del teta sombrero que estamos estimando, con norma M. Sí, ahí podéis elegir la norma M, 1, 2, 3, la que tú quieras. Sí. Bueno, normalmente el 2, 1 o 2, yo si me preguntáis, elegiría la 2, pero puede ser infinito también, lo que tú quieras. Entonces, y la gracia de esto es que o sea, el problema que tiene la fórmula de Akaike es que sobreestima el modelo, ¿sí? O sea, esto significa de que si aquí me dice que son 5 los valores, digamos que aquí dice 5 acá abajo, entonces que son 5 los valores que dan el mínimo, entonces en realidad a lo mejor 4 era suficiente, ¿sí?
Entonces, por eso propusieron este cambio acá que se llama MDL, que criterio de Minimum Description MDL, no sé qué es el Minimum Description Immediate, MDL, AIC versus MDL. ah, Modified AC, MDL Selection. ah, ok, aquí en un paper, creo que lo único que quiero saber es qué significa el acrónimo. MDL, a Minimum Description Led. ¿Sí? Entonces están tratando de mejorar el criterio de acá y que tratando de encontrar una fórmula distinta que asegure que efectivamente obtengamos el mínimo necesario de parámetros. Me diga cuántos parámetros. Si me dice 5, son realmente 5, no eran 4. ¿Sí? No hay una sobreestimación. Entonces ahí lo podemos interpretar como una mejora del criterio de acá y que esta fórmula de acá, o lo podemos interpretar como una complicación. Si estamos dispuestos a pagar el costo, entonces adelante. ¿Sí? El criterio de acá es que basado en el error de predicción final, aquí tenemos una modificación de ese, y nos da entonces esta otra fórmula, una tercera versión de la misma idea, de tratar de verificar que el número de parámetros que están contenidos, la cantidad de parámetros, la cantidad de componentes que tiene mi teta sombrero es la ajuste necesaria, ni más ni menos. ¿Sí? Y tiene entonces esta tercera idea, que es la FPE de Final Prediction Error Approach, y que me da entonces, en vez de las fórmulas anteriores, pero siempre el sigma sombrero, ¿sí? Y ahí verifiquen, debiera estar bien, ¿eh? Si aquí está al cuadrado o no está al cuadrado. Aquí está al cuadrado, aquí no está al cuadrado, así que supongo que aquí está bien esta desviación estándar. Debiera darte entonces n más n minúsculo. Entonces la fórmula en realidad no importa el sigma sombrero, es la fórmula de acá. Entonces calculo el funcional, el que me da con el teta sombrero, o sea, pero ahora con los datos de validación, no con los datos estimados, así que no necesariamente el mínimo mínimo. Este Bn es el funcional de identificación. Por ejemplo, el mínimo cuadrado sería un medio de la suma de los errores de I sub I menos phi por teta al cuadrado, reemplazando el teta por teta sombrero. Y ahí tiene sentido a veces cuando pues, mostrábamos la lámina, ¿por qué está encontrando el valor del funcional mínimo? Porque queríamos, por ejemplo, para esta fórmula, donde n mayúsculo el número de datos y n minúsculo el número de parámetros. Entonces calculamos este FPE que va a cambiar con el n y nuevamente buscamos el mínimo, pero este tiende a subestimar el error del sistema. Así que bueno, por supuesto, cuando se trata de hacer investigación, esto podría ser criticable en el sentido de decir, ¿para qué le da tantas vueltas si ya tenía una solución? Pero la gracia también está en darle más vuelta al asunto. Sí, buscar. Cuando uno puede, el Akai aparentemente sobreestima, el MDL no dice dice que es consistente si el n mayúsculo tiene infinito, pero nunca va a tener infinito en datos. Ah, pero Teveira se propone para resolver la sobreestimación de la Caique y el FPE está subestimando. ¿Sí? Entonces, si el FPE me dice 5, probablemente eran 6 los datos, la cantidad de parámetros. El vector teta debiera ser de 6 por uno en vez de ser de 5. ¿Sí? Bueno, puedo usar los tres, puedo usar uno, depende de usted, digamos, ¿sí? Pero esto me da una idea y aterriza un poco el hecho si la complejidad del modelo no lo responde a la validación, yo me podría pasar, ¿sí? Yo me podría pasar, podría decir, tengo 10 parámetros y el modelo me va a dar un sombrero ruido blanco y va a estar todo bien, digamos, pero en realidad lo que estoy haciendo acá es subirme por esta rampa de acá. Estoy explicando la salida dada la entrada y además un montonazo de ruido porque tengo 4 parámetros de sobra, ¿sí? Y eso tampoco es bueno, ¿sí? Entonces, al juntar en la etapa de validación una verificación con del orden del modelo con ideas de, por ejemplo, como la del criterio de información de Kaike, es una buena praxis como usuario que está intentando hacer una buena identificación. Y esto también abre la idea de hacer una identificación en paralelo, resumiendo, porque va a hacer que mi modelo esté ajustado lo mejor posible al hecho de explicar lo importante y no explicar lo que es innecesario. ¿Sí? Y que después podría constituirse en una traba cuando estamos tratando de usar el modelo para predecir o para controlar o para tratar de explicar algo y en realidad estamos tratando de encontrar una explicación a algo que entender qué está pasando cuando en realidad lo que está mostrando ahí es básicamente ruido. ¿Sí? Así que en ninguno de los casos es muy bueno a sobredimensionar nuestro parámetro. Además, si lo juntamos con ideas de inteligencia artificial o machine learning, entonces, entre más parámetros tiene esta cuestión, más lento va a ser tu algoritmo. Así que si podemos ser parsimoniosos en el número de parámetros que queremos ajustar, va a ser más rápido tu ajuste, va a ser tu algoritmo va a converger más rápido. Así que también no hay ningún argumento para
sobreestimar. No hay nada bueno que va a aparecer por sobreestimar. Así que esto te da una idea si estamos sobreestimando. Entonces, es el momento justo en la validación, como estoy calculando el sombrero, de echar una mirada a eso. ¿Sí? Y salir con dos ideas verificadas de la etapa de validación, que mi modelo se ajusta bien y que no está sobredimensionado. ¿Sí? Es del orden suficiente, justo y necesario para explicar el proceso que estaba tratando de identificar. Y con eso el modelo que ha validado un timbre de calidad y se va entonces al usuario final, o a lo mejor el mismo usuario, pero ahora en una nueva etapa, o otro usuario en la siguiente etapa para, como decíamos, controlar, predecir o tratar de entender qué está pasando ya esto. ¿Sí? Pero ahora ya con una estructura matemática testeable. Bien, eso era lo que queríamos mencionar. Muchas gracias por su atención. Espero que esto haya sido de provecho, y que haya sido una buena introducción a los temas de identificación para usted, una buena introducción para los temas de identificación de parámetros, identificación de sistemas. ¿Sí? Hay mucho más paño que cortar. El libro de Jung es un buen referente para hurgar más si necesitamos, o si queremos, por supuesto, son temas muy interesantes. Y los dejo entonces con esa inquietud. Que esté muy bien. Vamos a dejar de compartir y vamos a detener.